Ya, hoy vamos a ver, primero vamos a comenzar viendo fármacos anorexígenos, que hace referencia a aquellos que son inhibidores del apetito, por lo tanto se utilizan para el tratamiento de la obesidad, y en realidad no hay muchas alternativas, ya que muchas fueron retiradas. Muchos de estos fármacos, los más antiguos, tenían muchos efectos a nivel del sistema nervioso central, y también un gran potencial adictivo. Ya, eso sumado a todos los efectos adversos que generaban a nivel cardíaco o de la presión arterial. Muchos de ellos han tenido que ser retirados y actualmente no hay muchas alternativas. ¿Ya? Y posteriormente vamos a continuar viendo los fármacos tiroideos y antitiroideos, en donde también vamos a ver pocos fármacos, ¿ya? Porque para el tratamiento de la tiroides, mejor dicho, la deficiencia, ¿no es cierto?, de las hormonas tiroideas, solamente se utiliza uno solo, que sería el reemplazo de la tiroxina, específicamente la levotiroxina, y de los antitiroideos igual hay unos dos aproximadamente que se utilizan solamente. ¿Ya? Así que hoy nos vamos a ver en general muchos fármacos, como hemos visto en otras oportunidades. Comencemos entonces con los anorexígenos. A modo de introducción dice: la obesidad es una condición crónica compleja donde el tratamiento es multifactorial. ¿Ya? O sea, ahí estamos hablando que hay una serie, ¿no es cierto?, de factores que están implicados. Tanto, ¿no es cierto?, cultural, social, de comportamiento, netamente, ¿no es cierto?, vinculado quizá al estilo de vida, y otros ya que son más fisiológicos, metabólico y genético, ¿cierto?, ya vinculado al propio organismo, que tiene una forma quizás distinta, ¿no es cierto?, o metabolismo distinto. Pero en general todos ellos se pueden asociar con, por supuesto, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes, incluso llegando al síndrome metabólico. Y ahí en general se define como resultado de una ingesta crónica de calorías en exceso. Estamos consumiendo, ¿no es cierto?, calorías en exceso que, por supuesto, el organismo no necesita. Por lo tanto, hay un exceso de peso, especialmente ahí, ¿no es cierto?, la distribución de las grasas, y por lo tanto se considera que se está por encima del peso óptimo. ¿Ya? Y ahí hay unos valores que entran, ¿no es cierto?, en la categoría del índice de masa corporal, que manifiestan, ¿cierto?, por supuesto, el peso en base, ¿no es cierto?, a la estatura, y con ello en base se genera este valor indicativo aproximadamente. Y aquí es importante entonces la dieta, dice la actividad física, que puede normalmente producir una pérdida de peso. ¿Ya? Y por supuesto que eso está muy vinculado al estilo de vida, ¿cierto?, al ámbito cultural, social, ¿no es cierto?, que tenga arraigada la persona, y a veces no necesariamente, si estamos hablando de un cuadro patológico, va a ser suficiente. Ahí, ¿no es cierto?, cuando entraría la terapia, ¿no es cierto?, recién entraría la terapia farmacológica, cuando no se logran, ¿no es cierto?, los objetivos con la terapia no farmacológica. Y ahí dice que los riesgos para la salud son asociados, dice, con excesivo peso corporal y peso cíclico. El peso cíclico es lo que comúnmente ocurre a través de la pérdida y ganancia de peso. O sea, en periodos cortos, ¿no es cierto?, se sube y se baja de peso, ¿cierto? Hay, ¿no es cierto?, unos cambios ahí bruscos en el organismo entre subir, ¿cierto?, entre la pérdida y la ganancia de peso. Por lo tanto, eso también genera mucho daño a nivel del metabolismo y otros cambios que también se consideran un factor de riesgo, lo que se conoce como peso cíclico. Y por supuesto el peso corporal excesivo, ¿cierto?, también aumenta entonces el desarrollo o la probabilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes, llegando también a lo que se conoce como síndrome metabólico. ¿Ya? Eso entonces, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, lo que se denomina justamente, ¿no es cierto?, la obesidad patológica, como esta, ¿no es cierto?, expresiva ingesta de calorías por sobre la pérdida. Ahora, en realidad es bastante complejo, ya es una patología bastante compleja, la fisiopatología, por así decirlo. Tampoco está muy bien entendida, no se sabe exactamente muchas veces cuáles factores, ¿no es cierto?, a nivel genético o fisiológico pueden estar afectando.
Pueden haber muchas hormonas ahí involucradas o muchos mecanismos neuronales que ayudan justamente a regular la ingesta, ya sea el apetito, ¿no es cierto?, la sensación de ansiedad, todo el procesamiento, ¿no es cierto?, de los alimentos, el metabolismo, etcétera. Todo eso entonces finalmente igual estaría involucrado. Y bueno, aquí el objetivo netamente de la terapia farmacológica va a ser reducir el peso. ¿Ya? Y actualmente no existen muchas alternativas, como les decía, y además se están utilizando otros fármacos que no se indicaron para este fin, pero que son un complemento. Hay algunos que, por ejemplo, pueden ayudar a inhibir el apetito, generando sensación de saciedad, otros pueden ayudar a controlar la ansiedad, que también puede estar involucrada, etc. Vamos a partir por un fármaco que es bien utilizado, que se conoce como Ristat, ¿ya? Pero que no, en general, se estudia en esta categoría para el tratamiento de la obesidad, pero no entra netamente como, no es clasificado exactamente como anoxígeno, ¿ya? Porque por su mecanismo de acción no inhibe el apetito. Ya vamos a ver que está más involucrado en inhibir la absorción de grasas, más que los anorexígenos propiamente tales, que son los que inhiben el apetito. ¿Ya? Orlistat, entonces, este que está acá, dice que es un derivado semisintético de la leptatina producido por esta cepa de Streptomyces, una cepa de Streptomyces, y que actúa como inhibidor irreversible de la lipasa gástrica y pancreática, evitando el metabolismo de las grasas, llevando a una absorción reducida de esos grasos desde el tracto gastrointestinal. Entonces, por su mecanismo de acción, lo único que va a hacer en este caso es evitar, ¿cierto?, que los lípidos que ingresen, por ejemplo, sean metabolizados. Por lo tanto, se van a tender a seguir eliminando. Por lo tanto, no va a haber una absorción reducida de esos grasos y estos se van a eliminar directamente a través de las heces. ¿Ya? Una de las mayores complicaciones justamente parte porque muchos de los pacientes no conocen, por supuesto, el efecto que generan, ¿cierto?, inhibir el metabolismo de las grasas. Por lo tanto, se generan, o se podrían generar heces, ¿no es cierto?, que son más grasosas, algunas de una consistencia mucho más fluida, por lo tanto podría generar algún tipo de accidente en pacientes que quizás no estén preparados, ¿ya? Y eso es algo, al menos algún consejo que se podría dar a su mecanismo de acción, ya que no hay metabolismo de las grasas, por lo tanto las heces quedan, ¿no es cierto?, con lípidos y quedan con una consistencia, ¿no es cierto?, aceitosa que, por supuesto, podría generar algún tipo de complicación. Y bueno, acá aparece un poquito más detallado lo que estaba diciendo, que efectivamente hay una acilación irreversible de las lipasas, específicamente en un residuo de serina. Aquí está la lipasa. En un residuo de serina específicamente queda acilada con, ¿no es cierto?, el orlistat. Por lo tanto, quedaría inhibida de forma irreversible. ¿Ya? Y las lipasas justamente son las enzimas que están involucradas en el metabolismo, ¿no es cierto?, normal de los lípidos, y por lo tanto se ven afectadas y por lo tanto no ocurriría mayormente, ¿no es cierto?, el metabolismo de estos lípidos. ¿Ya? Este es uno de los medicamentos más seguros dentro de los que se utilizan actualmente para el tratamiento de la obesidad, por su mecanismo de acción. Ahora vamos a ver ya si los que se consideran norexígenos, propiamente tal, que muchos de ellos, muchos de estos anorexígenos, como les decía, tuvieron que ser retirados. Si bien eran supresores del apetito bastante efectivos, muchos de ellos justamente por su mecanismo de acción actuaban a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, generaban muchos efectos adversos, incluyendo cardiotoxicidad, problemas de presión arterial alta, y llegando incluso a potencial adictivo, porque actuaban de forma bastante similar como imitadores de anfetaminas, ¿cierto?, a nivel del sistema nervioso central. Y muchos de ellos tuvieron que ser retirados. Aquí tenemos entonces, aquí se pueden dividir aminas simpático-miméticas,
adrenérgicas y serotoninérgicas, y son bastante parecidas a las anfetaminas, estructuralmente y farmacológicamente. Las anfetaminas que alguna vez revisamos, recuerda las fenilisopropilaminas, moléculas muy lipofílicas, penetran bastante bien la barrera hematoencefálica y llegan bastante bien, ¿no es cierto?, al cerebro. Y en este caso los efectos serían principalmente indicados para suprimir el apetito, ¿ya? Pero la mayoría son estimulantes del sistema nervioso central con un potencial para el abuso o adicción. Es justamente lo que se da, ¿cierto? Muchos pacientes se hacían adictos, ya, ¿cierto?, a estos fármacos, por lo tanto también eso generaba otro problema adicional, sumado, ¿no es cierto?, también a los potenciales efectos adversos tóxicos que generaban, tanto a nivel cardíaco, ¿no es cierto?, de la presión arterial, ya genera una estimulación del sistema nervioso central, etc. Y la dependencia está asociada con estos fármacos, que puede ser psicológica o fisiológica, y está asociada con terapia a largo plazo. Todos los problemas entonces que llevaba la dependencia a estos fármacos era otro gran problema, sumado entonces a los efectos tóxicos propiamente tales, ¿no es cierto?, de la estimulación del sistema nervioso central a largo plazo. Y bueno, a modo de recordatorio, principalmente como eran aminas simpático-miméticas, muchas de ellas justamente funcionaban mediante, ¿no es cierto?, o actuaban mediante ¿no es cierto?, los neurotransmisores, que están muy vinculados, ¿no es cierto?, por supuesto, a todos los procesos de la neurotransmisión, y vinculados algunos netamente, ¿no es cierto?, a las sensaciones, ¿no es cierto?, placenteras, o de la zona de recompensa, ¿no es cierto?, que genera o que está más asociada, ¿no es cierto?, a las adicciones. Estos fármacos actúan, dice, liberación de noradrenalina de las vesículas en la neurona adrenérgica, con ese sistema noradrenérgico, ¿no es cierto?, vinculado a los impulsos, bloquea la recaptación de noradrenalina nuevamente desde la sinapsis y nivel de recaptación de dopamina. Ya la dopamina, ¿no es cierto?, está muy vinculada a todo lo que, ¿no es cierto?, al potencial abuso, porque es la que justamente lleva entonces, ¿no es cierto?, ahí a potenciar las áreas del cerebro que están vinculadas, ¿no es cierto?, a la recompensa, que genera esta sensación placentera. Y de ahí, ¿no es cierto?, estaría bastante vinculada, ¿no es cierto?, su potencial abuso y adicción. Y también, en este caso, dice la acción supresora del apetito es secundaria a la estimulación del sistema nervioso central. ¿Ya? Y eso era lo que justamente se aprovechaba, ¿no es cierto?, de la supresión del apetito justamente para el tratamiento de la obesidad. Pero teníamos todo, ¿no es cierto?, además, ¿cierto?, de efecto principal, todo lo demás, la estimulación, ¿cierto?, todo el potencial adictivo, todos los efectos adversos que conllevaban, ¿no es cierto?, la estimulación, o lo que llevaría, ¿no es cierto?, los simpáticos miméticos, o la activación, ¿no es cierto?, del sistema nervioso simpático a largo plazo. Por lo tanto, como decía, muchos de ellos tuvieron que ser retirados. La anfetamina, y alguna vez también vimos, fue el prototipo, ¿cierto? El prototipo y psicoestimulante, familia de fenilisopropilâmina, que produce aumento de alerta y fatiga y disminución del apetito. Esta que está acá, molécula bastante lipófila, que atraviesa bastante rápido la barrera hematoencefálica y que antiguamente se utilizaba bastante, ¿no es cierto?, como para el tratamiento de la obesidad. Actualmente todavía existe una, pero tiene otros fines. Si recordarán por ahí que se utiliza para la hiperactividad, ¿cierto?, para incluso se lo dan a los niños con déficit atencional, con hiperactividad, pero hay una formulación que es un profármaco. Bueno, así que había uno que revisamos, que es de liberación, ¿no es cierto?, más lenta, cosa de un poco disminuir justamente esta estimulación rápida del sistema nervioso central y atenuar, en cierto modo, ¿no es cierto?, el potencial adictivo. Supuesto que no está exento. Pero a partir de la anfetamina se desarrolló la fentermina, ya bastante similar entonces a la anfetamina, y que actualmente se usa para disminuir el apetito.
dice que tiene menos efectos psicoestimulantes y menos potencial de abuso y adicción que anfetamina. No está exento y la anfetamina aún así también tiene la capacidad de generar adicción. Es uno de los fármacos que actualmente más se utiliza para, ¿no es cierto?, para el tratamiento de la obesidad, y también se mal utiliza. ¿Ya? Pero la fentermina cae también en la categoría de medicamentos psicotrópicos, o sea, se rige, ¿no es cierto?, bajo la ley 20.000 y se vende, o se dispensa, mejor dicho, con receta cheque. Entonces, igual es un medicamento bastante controlado, pero aún así, ¿no es cierto?, se hace su mal uso. ¿Ya? Este que está acá, entonces, también es un estimulante central, menos, sí, por supuesto, que la anfetamina, pero aún así tiene, ¿no es cierto?, potenciales ahí, ¿no es cierto?, de potencial de adicción y potencial de abuso. Ya, todo esto entonces son medicamentos de acción central, que basa entonces ahí su acción en estimular la liberación de, por ejemplo, noradrenalina, así como también, por ejemplo, inhibir la recaptación de dopamina. Ya, todo eso lleva finalmente a todos estos efectos estimulantes del sistema nervioso central y efectos, ¿no es cierto?, inhibidores del apetito, que es por lo cual finalmente se utiliza. Ya, ahí aparece entonces la fentermina. Tratamiento entonces de la obesidad, que por supuesto tiene que ir con acompañado de dieta. Y ahí por supuesto que está también contraindicada en pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, hipertiroidismo, e incluso en el glaucoma. Entonces, todas esas condiciones, por supuesto que estarían, ¿no es cierto?, contraindicadas porque podría exacerbar algunos síntomas. Entonces la fentermina. Y también en su momento se utilizó la efedrina. Se utilizó también la efedrina, que actualmente ya tampoco no se utiliza, y que tiene su isómero, ¿cierto? Este isómero, la pseudoefedrina. Bueno, la efedrina se utilizó bastante, también le hemos hablado, que viene de la efedra, ¿no es cierto?, del maguán, esta planta que tiene muchos alcaloides, y dentro de ella está la efedrina, que se utilizó bastante como estimulante del sistema nervioso central, o sea, por sus propiedades estimulantes, y también se utilizó como inhibidor del apetito. Actualmente, dado su potencial de abuso, también no se utiliza la efedrina, pero está su estereoisómero y sabemos que tiene menor impacto a nivel del sistema nervioso central, y al menos las dosis terapéuticas que se utilizan actualmente, a la pseudoefedrina prácticamente no tendrían, ¿cierto?, ningún efecto supresor del apetito, y se utilizan, ¿cierto?, ahí en antihistamínicos o en antigripales por lo general, pero por su efecto más que nada descongestionante. Ya las dosis que se utilizan son muy bajas y su efecto además es muy bajo también, menor que la efedrina, por lo tanto, eso generaría que prácticamente no tendría ningún efecto, ¿cierto?, anorexígeno. Eso entonces con respecto al tratamiento de la obesidad. También se me había olvidado mencionarles, como les había dicho, que también hay otros fármacos con otras indicaciones que se utilizan, por ejemplo el bupropión, que es un antidepresivo, que se utiliza bastante para tratar, ¿no es cierto?, o calmar, ¿no es cierto?, la ansiedad. Entonces hay veces que también se combinan, ¿no es cierto?, con el bupropión. Bupropión, ¿no es cierto?, que a veces también se utiliza, por ejemplo, para para el tabaquismo, porque también combate los síntomas de ansiedad. También se asocia. Y el otro que se asocia bastante, y que también lo mencionamos cuando vimos los hipoglicemiantes orales, era la liraglutida. Este fármaco que actuaba ahí, ¿no es cierto?, cuando había un mecanismo de acción de las incretinas, las hormonas intestinales, y que estos actuaban como agonistas, porque estas hormonas, ¿no es cierto?, generaban las señales, ¿cierto?, enviaban las señales para generar la sensación de que el organismo ya consumió alimentos, porque justamente su función es cuando uno consume alimentos, inhibir el apetito, o sea, inhibir la sensación de apetito,
y generaron, ¿cierto?, esa sensación de saciedad, que es cuando uno consume alimentos, esas hormonas intestinales. Bueno, estos como eran agonistas, acuérdense, generaban los mismos efectos, pero en este caso vinculados netamente a la secreción de insulina. En este caso generan también sensación de saciedad, por lo tanto igual inhiben el apetito. Por eso es que se estaban estudiando. Por ahí los agonistas que eran GLP-1, estos que eran agonistas de las hormonas intestinales, conocidas como incretinas, son las que envían las señales justamente cuando se consumen alimentos y generan finalmente esta sensación de saciedad. Entonces, últimamente hay muchos reportes y mucho uso de la liraglutida, por ejemplo, para el tratamiento también de la obesidad. Se está prescribiendo con esos fines directamente. Eso entonces, con respecto al tratamiento entonces de la obesidad. Por supuesto debe ir acompañado de un cambio en el estilo de vida y de la dieta. No sé si les queda alguna duda antes de ingresar a los fármacos tiroideos y antitiroideos también. Entramos entonces a los fármacos tiroideos. Aquí también, como les decía, no contamos con muchas alternativas porque en realidad todos los problemas de deficiencia de la hormona tiroidea se reemplazan con la tiroxina, específicamente el isómero levo, la levotiroxina. Por lo tanto, es bastante eficaz y es el único, ¿no es cierto?, que se utiliza para el reemplazo de la hormona tiroidea, que sería para el hipotiroidismo. Y para el hipertiroidismo también se cuentan con algunos otros dos fármacos más que son útiles en caso, ¿no es cierto?, de un exceso. Entonces, en general, no hay muchos fármacos, ¿no es cierto?, útiles a nivel, ¿no es cierto?, de la tiroides. A modo de introducción, entonces, dice la tiroides secreta tres hormonas principales: la tiroxina, que es la T4, la triiodotironina, que es la T3, y la calcitonina. Esa está más que nada vinculada a todo lo que es el metabolismo del calcio. Por eso que no la vamos a ver aquí. Nos vamos a enfocar en la T3 y la T4 solamente, que son muy importantes, dice, para el desarrollo y crecimiento, así como para el metabolismo energético. O sea, que participan en una gran cantidad, ¿cierto?, de acciones, ¿cierto?, para el crecimiento y el desarrollo. También regulan la temperatura corporal, los niveles de energía, ¿cierto?, vinculado al metabolismo, ¿no es cierto?, entre otras acciones, ¿no es cierto?, en las cuales interviene. Revisemos un poquito entonces, vamos a enfocar un poquito ya entonces en estas glándulas tiroideas que secretan entonces a estas hormonas que son conocidas como T3 y T4, que son las hormonas principales, dice, de la glándula tiroides y que contienen yodo de la tironina. Vamos a ver un poquito más adelante la síntesis de forma bastante general, cómo se sintetizan y necesitan yodo, por supuesto, que está dentro de esa estructura. Acá está entonces la tiroxina, acuérdense acá, la tiroxina es la T4 y la T3 es la triiodotironina. ¿Ya? Triiodotironina. Pero vamos a ver aquí que no da lo mismo, ¿cierto? Por supuesto, que dónde esté el yodo. Porque, por ejemplo, acá, este anillo que está acá no lo contiene, pero aquí sí lo contiene y este no lo contiene. Entonces, eso tampoco no da lo mismo exactamente dónde esté o dónde no esté el yodo. Por lo tanto, entonces dice, después del aislamiento de identificación química de tiroxina, se consideraba que toda la actividad debía explicarse por esta. Se hace referencia efectivamente que cuando se comenzaron a estudiar la hormona tiroidea, solamente se conocía la T4,
Y a ella era la que se le atribuían específicamente, ¿cierto?, todas las acciones. Todavía no se conocía la T3, solo la T4. Estudios posteriores revelaron que las preparaciones de tiroides poseían mayor actividad de la que podría explicarse por su contenido de tiroxina. Y ahí entonces hicieron un foco, efectivamente, y descubrieron la otra hormona, perdón, la triiodotironina, que fue detectada, aislada y sintetizada. Y ahí recién entonces descubrieron que efectivamente habían dos, T3 y T4, que entre ellas mantenían algunas diferencias, como vamos a ver, que están un poco vinculadas también a la vida media de cada una, ¿cierto?, a la potencia que tiene cada una, finalmente, que ejercían algunas diferencias finalmente entre ellas. Bueno, todas estas hormonas tiroideas también tienen efectos a nivel de receptores nucleares. O sea, también modula, ¿no es cierto?, la expresión génica, ¿cierto? Llegan al núcleo, se unen a sus receptores intracelulares, traslocan el núcleo y ahí modifican, ¿cierto?, la síntesis proteica, la expresión génica. Y eso finalmente se manifiesta, ¿no es cierto?, en los efectos. En este caso dice triiodotironina, ¿cierto?, que la T3 tiene mucha mayor afinidad por el receptor nuclear de hormona tiroidea en comparación con tiroxina, y es mucho más potente. Eso quiere decir que se necesitaría menos, ¿cierto?, concentraciones para manifestar un efecto, ¿cierto?, comparado con la T4. Y la demostración posterior de la producción de T3 a partir de T4, seres humanos carentes de glándula tiroidea, lleva a la práctica de la sustitución en hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces no era necesario para el tratamiento administrar ambas. ¿Qué eso quiere decir? Porque la T4 se transforma en T3. Entonces, por lo tanto, si bien antiguamente existía una combinación que se administraban ambas, o al menos sus análogos, actualmente es suficiente con administrar levotiroxina a la T4, el isómero levo, finalmente, de la tiroxina, porque igual se va a transformar en T3. Solamente que ahí, por supuesto que vamos a ver que hay un gran rango de dosificación en microgramos, que va desde los 25 hasta como 100, 200, creo, si mal no recuerdo. Hay un gran rango de dosificación, por supuesto, que va bastante individualizada para cada, ¿no es cierto?, paciente, para lograr tener ahí, ¿no es cierto?, el mejor control, finalmente, ¿no es cierto?, de su función tiroidea. Pero ambos entonces ambos actúan en receptores nucleares, y la primera diferencia entonces es que la T3 es mucho más potente. Con respecto a relación estructura-actividad, dice que esta sería entonces la hormona tiroidea, que mantienen este núcleo, y aquí vemos que por ejemplo varían las sustituyentes que están en los anillos aromáticos, acá, que es finalmente donde se inserta finalmente el yodo, y dependiendo de dónde vaya, ¿no es cierto?, por supuesto que va a afectar. Esto va a afectar porque puede cambiar, ¿no es cierto?, la densidad electrónica, puede decir que el yodo es un halógeno, o puede también modificar la posición por algún impedimento estérico, o la conformación que adoptaría, ¿no es cierto?, la molécula. Porque si bien recordemos que estos son planos, aquí no, ¿no es cierto?, aquí tampoco y aquí tampoco. O sea, puede adoptar una conformación que puede ser, ¿no es cierto?, más paralela o quizás más perpendicular, etc. Entonces los compuestos con monosustitución 3', acá dice, son más activos que los que tienen sustitución doble, o sea, 3 y 5. ¿Ya? Y la sustitución en los sitios 3, 5 y 3, 5' también influye en la conformación de la molécula. Justamente lo que yo les decía, que si van acá o van acá, por supuesto que cambia la conformación. Puede ser más paralela, puede estar más inclinada, o puede estar, ¿no es cierto?, de forma más perpendicular. Justamente en tironina, los dos anillos, dice, tienen un ángulo
una angulación de casi 120 grados, y en el éter se encuentran libres para rotar sobre sus ejes. ¿Ya? O sea que aquí está, ¿no es cierto?, levemente inclinada, hay un ángulo aquí, y esto a su vez podría rotar. ¿Ya? Estaría más libre para rotar, por ejemplo. Y los átomos de yodo, dice las posiciones 3 y 5 acá, restringen la rotación de los dos anillos, con lo que tienden a adoptar posiciones perpendiculares unos al otro. Ya, si estuvieran acá, por supuesto que aquí ejerce un impedimento estérico, diferente que el que estuviera acá, en este 3', por lo tanto, eso hace de que en uno, ¿no es cierto?, sea más libre para rotar que en el otro. Aquí es más difícil que rote si tenemos acá dos halógenos. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces finalmente la tironina, tenemos la tiroxina, que parte, ¿no es cierto?, del núcleo base de la tironina, por la introducción de estos yodos acá, en estas posiciones, y tenemos la 3,5,3' y también la 3,3,5 ¿ya? Que como vemos acá, como dice acá, son más activos, ¿no es cierto?, cuando tienen sustituciones en 3'. Vemos, entonces acá tenemos las sustituciones necesarias, ¿no es cierto?, para que la molécula al menos sea activa. ¿Ya? Y vinculada también, por otro lado, dice la afinidad de las yodotironinas para los receptores tiene relación directamente proporcional con su potencia biológica. Pero también hay factores adicionales que pueden afectar su potencia terapéutica, como su afinidad por proteínas plasmáticas, tasa de metabolismo y entrada al núcleo celular. Entonces también de repente hay condiciones o factores adicionales que también podrían influir en la actividad de ellas. Por ejemplo, proteínas plasmáticas, ¿cierto? Si hay competencia ahí con otro fármaco, o si hay una carencia de proteínas por algún tipo de enfermedad o alguna condición fisiológica. Por ejemplo, hay condiciones patológicas, de enfermedades que cambian también o alteran finalmente estos factores, o también el embarazo también es una condición fisiológica que también afecta, y por lo general modifica y se requieren más cantidades, ¿no es cierto?, de hormonas tiroideas. Por lo tanto, siempre eso se va controlando, porque también las hormonas tiroideas son muy importantes para el desarrollo fetal. Por lo tanto, es muy común ahí que automáticamente se le controle la función tiroidea para saber, ¿no es cierto?, cómo está funcionando, ¿no es cierto?, y no haya un déficit de estas hormonas esenciales para el desarrollo y el crecimiento fetal. Tasa de metabolismo también y entrada al núcleo celular. ¿Ya? Todos ellos van a influir, por supuesto, en la potencia, ¿ya? Porque tienen que ingresar, ¿no es cierto?, ahí al núcleo y ejercer, ¿no es cierto?, su efecto, ¿cierto?, en la transcripción génica, que va a dar origen a distintos efectos vinculados al metabolismo, ¿no es cierto?, al desarrollo y al crecimiento. Bueno, esto que estamos acá lo vamos a ver en detalle, por supuesto. Antes hagamos un pequeño descanso, ya, pero después lo vamos a ver. Vamos a ver a grandes rasgos, por ejemplo, por supuesto, cómo ocurre la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Ahora vamos a ver si ya un poquito más a grandes rasgos, pero vamos a ver paso por paso, de forma bastante general, para cómo finalmente desde la captación del yodo por la glándula, se llega finalmente a la T4 y a la T3. ¿Qué pasa en ese intermedio? Ya se lo vamos a ver de forma bastante general, como les digo. Ya, pero antes hagamos un pequeño descanso. Volvamos a las 9:20. A las 9:20 nos reencontramos para la segunda parte. Y vamos a ver entonces ahora, en forma bastante general, cómo ocurre el proceso de biosíntesis de hormonas tiroideas. Como llegamos desde el yodo hasta la T4 y la T3.
Entonces dice, bueno, las hormonas tiroideas se sintetizan y almacenan en forma de tiroglobulina. Vamos a ver esa proteína que también es esencial, es participante esencial en todo el proceso de síntesis de hormonas tiroideas. Y la glándula tiroidea almacena grandes cantidades de hormona potencial de esta forma, y la tiroglobulina extracelular constituye una gran porción de la masa tiroidea. Aquí aparecen entonces los pasos principales en la síntesis, almacenamiento, liberación e interconversión, o sea, de T4 a T3 de hormonas tiroideas, ¿ya? Vamos entonces, veamos cada paso de forma bastante general. Primero, hay una captación de yodo. ¿Ya? Eso es lo más importante primero, ¿no es cierto? El yodo que se ingiere en la dieta alcanza a irse la circulación en forma de ion yodo, o sea, en yoduro, que es la forma que aparece acá, que va a ingresar, que está acá. Ya se va entonces a ser transportada de manera activa a través de una proteína específica de membrana hacia un transportador. Ese transportador que está acá, que está acoplado, ¿no es cierto?, al sodio, permite el ingreso del yoduro. ¿Ya? Y la hormona dice, esta TSH, que es la hormona tiroestimulante, estimula justamente la expresión génica de este transportador. Ayuda entonces a regular finalmente, ¿no es cierto?, la expresión de que esté presente este transportador para que ingrese, ¿no es cierto?, finalmente el yoduro. ¿Qué pasa después? Ocurre el proceso de oxidación y yodación. Entonces la oxidación del yodo a su forma activa se logra mediante la peroxidasa tiroidea. Esta TPO que está aquí. Otro participante también esencial, y que vamos a ver que también es una diana farmacológica de los antitiroideos, ¿ya? Porque esa hormona es esencial entonces la oxidación del yoduro para llegar a su forma activa y después poder ser incorporado, ¿no es cierto?, por la tiroglobulina y poder transformar, ¿no es cierto?, o formar los residuos que se conocen como monoyodotirosilo y diyodotirosilo, ¿ya? Y estos que están acá, el DIT y el MIT, esos que están ahí, que después son los que finalmente se juntan para dar origen a la T4 y la T3, que son los precursores de las hormonas tiroideas. Entonces hasta el momento vemos que ingresa el yodo por su transportador a grandes rasgos y después se oxida, de ahí aparece la TPO, ya la tiroperoxidasa tiroidea, o peroxidasa tiroidea también, como es conocida. Entonces se oxida el yodo y es incorporado en la tiroglobulina, ¿ya? Y por la tiroperoxidasa. Y queda entonces de esta forma. Quedaría un complejo así, de esa forma, ¿ya? Dando origen entonces al MIT y al DIT. Ya, de monoyodo, que contiene un yodo, y diyodo, por supuesto que contiene dos yodos. Luego se forman entonces la formación de la tiroxina y la triyodtironina a partir de las yodotirosinas que vimos anteriormente, el DIT y el MIT. ¿Ya? Esos son los que finalmente dan origen, ¿ya?, a, ¿no es cierto?, la T3 y la T4. Vemos que acá dice el acoplamiento de dos residuos de diyodotirosilo, forma tiroxina, ¿cierto? O sea, dos DIT de estos dan origen a la T4, y un MIT más un DIT da origen a la T3. Ya, si se juntan entonces dos DIT da origen a T4 y uno más uno da origen a la T3. Y nuevamente aparece ahí la famosa TPO, acá, que es muy importante entonces esa enzima finalmente en la síntesis de estas hormonas tiroideas. Ya, por eso que es un blanco, como vamos a ver más adelante, es un blanco farmacológico, justamente los antitiroideos. Y aquí tendremos entonces, tenemos la tiroxina. Acuérdense que los dos DIT serían las dos moléculas que están, ¿cierto?, con yodo, por lo tanto permanece finalmente, y tendríamos 4 yodos. Y aquí sería uno que tiene 2 y otro que tiene 1. Entonces aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 1, 3 solamente. Ya, la triyodotironina. Y ahí finalmente, una vez que se sintetizaron,
dice que viene todo el proceso de reabsorción, proteólisis de coloides y secreción de hormonas tiroideas. O sea, hace referencia un poco, ¿no es cierto?, a que una vez que ya fueron sintetizadas, se van a guardar ahí, van a estar almacenadas así como un proceso, ¿no es cierto?, como una reserva. Ya se sintetizan y almacenan aquí la tiroglobulina, y por lo tanto después, ese que está ahí, ¿no es cierto?, todo ese complejo que está acá, se va a trasladar entonces acá, ¿no es cierto?, a la célula, al intracelular, ahí por endocitosis, desde la luz folicular, ¿no es cierto?, en la superficie de la célula con participación del receptor de tiroglobulina. O sea, en el fondo va a ingresar. Va a ingresar, y una vez dentro, se va a hidrolizar entonces y va a dar origen a la T3 y la T4, y también al DIT y al MIT, que se van a reciclar, por así decirlo. Ya, entonces, cuando se hidroliza la tiroglobulina, todo ese complejo que está acá, finalmente se va a liberar el DIT y el MIT para volver a ser ocupados, porque van a reciclar ahí el yodo, ¿cierto?, el yoduro específicamente. El yoduro va a ser reciclado y va a seguir su proceso, se va a oxidar, va a dar origen al complejo DIT-MIT, que está en la tiroglobulina, después da origen nuevamente a la T3 y la 4 y sigue así su ciclo. Y después, finalmente entonces ya, cuando ocurre el metabolismo de la hormona tiroidea y la conversión de tiroxina a triotironina en tejidos periféricos, eso ocurre ya cuando, ¿no es cierto?, la T3 y la T4 son liberados, ya aquí vemos, por lo tanto, ambas son liberadas, y además también la T4 se transforma en T3. Ya, si bien aquí, como dice la T3, la triotironina, es secretada por la tiroides, como vemos acá, porque también es sintetizada, también ocurre un proceso de desyodación, dicen tejidos periféricos, por lo tanto, también gran parte, ¿no es cierto?, de la T3 viene de la T4. O sea, gran parte de la T4 se transforma en la T3. Proceso que ya comienza, ¿no es cierto?, acá en el intracelular, pero que también prosigue a nivel del, ¿no es cierto?, tejidos periféricos. Ahí es solamente, ¿no es cierto?, como vemos acá, a partir de la T4, es simplemente, ¿no es cierto?, porque carece de ese yodo, en esa posición, de ese anillo, el anillo más externo. Si fuera el anillo más interno, por ejemplo, acá, vemos que se transforma en una que se conoce como T3 reversa o inversa, que es inactiva, que ahí va dando origen después durante su metabolismo a otras moléculas ya mucho más inactivas. Ya, por lo tanto, ocurre esa desyodación en esa posición y da origen a la T3. ¿Ya? Eso sería entonces, a grandes rasgos, cómo se transforma, ¿no es cierto?, a partir del yodo, finalmente en T4 y T3, que son las que son finalmente liberadas, y son las que llegan, ¿no es cierto?, a sus distintos receptores en los órganos dianas, en donde hay varios, a nivel, ¿no es cierto?, periférico, y que están involucradas finalmente en una gran cantidad de efectos. Hay muchos efectos que generan las hormonas tiroideas que están vinculadas al crecimiento, desarrollo y funcionamiento óptimo finalmente de muchos tejidos. O sea, es esencial, por ejemplo, para todos los procesos de regulación de temperatura corporal, para el metabolismo de carbohidratos, grasas, lípidos y proteínas también, y también para muchos otros efectos que están vinculados también con el metabolismo. Por lo tanto, aquí las anomalías de función tiroidea se puede expresar como un aumento, ¿cierto?, o un déficit, o sea, puede haber cantidades excesivas o inadecuadas. Y eso va a generar esto, lo que se conoce como hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Ya? En este caso, el hipertiroidismo, que también se conoce como tirotoxicosis, dice que la actividad de las hormonas tiroideas es excesiva. O sea, hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, de hormonas, por lo tanto, hay un aumento en muchas de las actividades que ellas regulan. Y lo que provoca finalmente es un aumento en metabolismo, aumento de temperatura cutánea y sudoración, gran intolerancia al calor, nerviosismo, temblor, taquicardia, fatiga y aumento del peso. O sea, del apetito, perdón. Aumento del apetito.
O sea, en general, eso se manifiesta como, por lo general, una pérdida de peso, porque hay un aumento del metabolismo. ¿Ya? Pero lleva todos esos efectos. Muchas de estas manifestaciones de la hiperactividad tiroidea se asemejan bastante a la hiperactividad del sistema nervioso simpático, especialmente, ¿no es cierto?, a nivel cardiovascular. Taquicardia, ¿no es cierto?, ese temblor, ¿no es cierto?, la sudoración, todo eso son muchas manifestaciones bastante similares, ¿no es cierto?, al, ¿cierto?, al sistema nervioso simpático. El hipotiroidismo es lo contrario, ¿cierto? Se manifiesta en el metabolismo más lento, búsqueda profunda, letargamiento, bradicardia, hipersensibilidad al frío. Esas manifestaciones contrarias, ¿no es cierto?, de que hay una deficiencia en este caso, por lo tanto, todo lo que el metabolismo y las funciones son, ocurren de una forma mucho más lenta. Y está una subvariante que es la conocida como tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmunitaria crónica, caracterizada por una reacción inmunitaria frente a algún componente del tejido tiroideo. O sea que es una enfermedad autoinmune donde se ataca entonces hay un ataque del sistema inmune a la tiroides, hacia la tiroides. Y eso genera entonces un daño, por supuesto, hay una destrucción autoinmune de la tiroides. Se conoce como tiroiditis de Hashimoto. Bueno, en el caso entonces netamente de deficiencia de estas hormonas, por supuesto, existe el reemplazo entonces hormonal, en este caso la terapia de reemplazo nomás de la tiroides, que es netamente administrar, ¿no es cierto?, la tiroxina en su isómero más activo en este caso, que es la levotiroxina. ¿Ya? Muchos entonces de los fármacos de hormona tiroides son preparados naturales o sintéticos que contienen T4 o T3. Bueno, antiguamente era más común administrar ambas, la T4 junto con la T3. Actualmente simplemente es la T3, o sea, perdón, la T4 es la que se está administrando, la levotiroxina, que es el reemplazo entonces de hormona en la terapia establecida en tratamiento de varias formas de hipotiroidismo. De ahí lo único que va a cambiar un poco más va a ser justamente y netamente, ¿no es cierto?, la dosis, la dosificación que va a necesitar cada paciente. ¿Ya? Esa va a ser como la única gran diferencia que se da entre ambas. ¿Ya? Y entonces tenemos la levotiroxina, ya dice la alta unión de proteínas plasmáticas, permite un inicio de acción más lento que T3, o sea, la T4 tiene una más alta unión de proteínas, a eso se refiere, por eso que el inicio es mucho más lento. Y su administración lleva un aumento de T4, pero un menor aumento de T3. Ya, recuerden también que la T3 es mucho más potente también, ¿ya? Pero por supuesto que si se administra la tiroxina, esta va a ser la que va a aumentar, ¿no es cierto? Y en menor medida la T3. Ya, la T4 va a ser realmente la que ejerce gran parte de los efectos, y en menor medida entonces la T3. La que existe todavía, que es la forma sintética de la T3, que se conoce como liotironina, ¿ya? En este caso, solamente se administra con la terapia de elección cuando es deseable tener un rápido inicio o suspensión de actividad. Por ejemplo, en caso de alguna enfermedad cardíaca, ¿ya? Ahí se requiere esta hormona que tiene una menor vida media y a su vez tiene un inicio de acción más rápido, ¿cierto? Porque tiene menos, ¿cierto?, uniones a las proteínas plasmáticas. Entonces ahí se hace, ¿no es cierto?, la única forma, ¿no es cierto?, en casos excepcionales donde se requieran, ¿no es cierto?, utilizar, y donde no hay otra opción. De ahí se utiliza este que se conoce entonces como liotironina, que es la forma sintética de la T3.
¿ya? Pero en general, entonces, la T4 es la que se administra, la levotiroxina por excelencia, es el tratamiento de reemplazo, ¿no es cierto?, por la deficiencia, ¿no es cierto?, de hormonas tiroideas, y solamente va variando entonces ahí la posología, ¿cierto? Hay un espectro amplio, que va desde los 25 microgramos, en forma de microgramos, hasta, ¿no es cierto?, 200 aproximadamente, si mal no recuerdo. Y acá, por supuesto, se maneja en forma de microgramos. Ahora es común, incluso en prescripciones médicas, que llegan a una farmacia con, no sé, 200 miligramos. O sea, el paciente lo quiere matar, no sé, es como, obviamente se entiende que es un error, porque piensan que todo viene en miligramos, ¿ya? Pero por supuesto que se maneja en microgramos, ¿ya? Eso, por supuesto, en el área de producción, es un error que no puede cometerse. O sea, nadie puede fabricar, ¿no es cierto?, una levotiroxina de 200 miligramos, porque si no, ahí sí que sería bastante complejo el resultado, ¿ya? Porque se utiliza a nivel de microgramos. Y bueno, para el caso, ¿no es cierto?, de los antitiroideos, también tenemos unas familias que se conocen como tionamidas, que son los principales fármacos para el tratamiento del hipertiroidismo. ¿Ya? Estos que están aquí, dice, son potentes inhibidores de la TPO, la tiroperoxidasa. Pueden ser esa enzima responsable de la iodinación de la tiroglobulina para formar las iodotironinas, las DIT y las SMIT. Acuérdense, cuando ingresaba el yodo, su forma de ion yoduro, la tiroperoxidasa era quien lo oxidaba y lo incorporaba finalmente a la tiroglobulina. Y ahí eso finalmente servía para formar entonces el DIT y el MIT. Acuérdense, era muy importante esa enzima, lo que finalmente puede dar origen que la tiroglobulina llevara, ¿no es cierto?, la T3 y la T4, y de esa forma entonces se sintetizaban y después se liberaban. ¿Ya? Estos que están aquí van a ir netamente a inhibir la TPO. Ya no hay, o sea, van netamente, ¿no es cierto?, a inhibir la reacción de la peroxidasa tiroidea, por lo tanto va a bloquear todo el proceso que ello conlleva. ¿Ya? No tienen dice efecto sobre la bomba de yodo o sobre la liberación de las hormonas tiroideas. Y los más utilizados son específicamente estos que se conocen como tioureilenos, que son derivados heterociclos de 5 o 6 miembros de tiourea, esta que está acá, que la podemos ver inserta en este costado, esto aquí también. Esos se conocen como tioureilenos, donde aparece el propiltiuracilo y aparece el tiamazol. Ambas son alternativas entonces para el hipertiroidismo. ¿Ya? Ambos entonces son útiles, ¿no es cierto?, muy importante para todo lo que se conoce como tirotoxicosis o hipertiroidismo. ¿Ya? Muchas veces es mucho más fácil tratar, ¿no es cierto?, el hipotiroidismo que el hipertiroidismo, por lo tanto muchas veces se recurre simplemente entonces, en caso de cantidades excesivas, ¿cierto?, de producción excesiva, simplemente se extirpa, ¿no es cierto?, la glándula tiroide o la zona que está funcionando excesivamente y se pasa de un hiper a un hipo. Entonces se maneja al paciente con simplemente hormona tiroidea. ¿Ya? Y que aparte que es la más común, ¿no es cierto?, el hipotiroidismo que el hiper. ¿Ya? Pero para el hiper existen ambas alternativas, donde uno de los más utilizados por ahí es el tiamazol. Así que está ahí que uno de los que más se utiliza actualmente, y por supuesto que es más potente también que el propio Turacil. Con algunas de sus características químicas que da origen a su nombre es todo este agrupamiento, ¿no es cierto?, que está acá, que se conoce como tioamida. O sea, es una amida, pero como tiene un azufre, es una tioamida.
la original, nombre tionamida o tiocarbamida, ¿cierto? Y de ahí viene su nombre. Y como R1 dice su nitrógeno, se conocen también como tioureilenos, ¿cierto? Al menos en los dos que se forman. O los dos al menos que se utilizan, ¿cierto? Propiltiuracilo y tiamazol. Y que también puede existir en formas tautoméricas, tioceto o tioinol. Y algunas diferencias entre ambos es que dice que la capacidad del propiltiuracilo para inhibir la enzima una deshidrasa y se interrumpe la deshidratación periférica de T4 a T3. Por lo tanto, también es el fármaco de elección en el tratamiento de emergencia de tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es como cuando ocurre, ¿no es cierto?, una liberación excesiva de hormonas tiroideas. Es una condición que puede poner, ¿no es cierto?, en peligro la vida porque es una complicación que es derivada de una excesiva liberación en un corto periodo de tiempo de hormonas tiroideas, que se conoce como tormenta tiroidea. ¿Ya? Y ahí, por supuesto, que la T3, como al ser más potente, esta, al inhibir la desayudación de T4 T3, en cierto modo atenuaría también justamente las complicaciones que se darían por lo que se conoce esto como tormenta tiroidea, que sería una exacerbación aguda y repentina de todos los síntomas de la tirotoxicosis. Lo cual puede poner en peligro también, ¿no es cierto? Puede poner en peligro la vida también. Y ahí, a veces también en la tormenta tiroidea, a veces también se utilizan fármacos anexos para bloquear algunos de los síntomas, sobre todo a nivel cardiovascular. Por ejemplo, muy utilizados beta bloqueadores. El propranolol, por ejemplo, pueden ser utilizados también para ayudar un poco, ¿no es cierto?, a atenuar, ¿no es cierto?, todos los síntomas de las hormonas tiroideas, en este caso, de la tormenta tiroidea. Y aquí, bueno, aquí aparecen algunas de sus características, como estuvimos viendo, grupo tioaceto tionol, dice, y un nitrógeno N1, no sustituidos son esenciales para la actividad. Este que está acá. O sea, todo este grupo que está aquí, que solamente da el nombre, es esencial para la actividad, y el OH inólico en carbono 4 y la presencia del grupo alquil en carbono 6 mejora la potencia en el caso del propiltiuracilo. Esto es este que está acá. Y recordemos también que esto que está acá está en la forma tioaceto tioenol. Entonces están ahí, ¿cierto?, en una especie de resonancia. Y finalmente el tiamazol, ese tiene mejor actividad de TPO y es de acción más prolongada que el propiltiuracilo. Y no inhibe la deshidratación periférica de T4 debido a la presencia del grupo metil ahí. El tiamazol netamente tendría actividad exclusivamente entonces en bloquear entonces o inhibir la tiroperoxidasa. Ese sería su mayor uso. Por lo tanto, ahí sería donde, ¿no es cierto?, alcanza su mayor uso la tirotoxicosis en general, y la otra tiene más ventaja la tormenta tiroidea. ¿Sí? Pero en general ambos son de administración por vía oral. El tiamazol tiene mayor también duración de acción, aproximadamente 24 horas, versus el propiltiuracilo que no llega ni aproximadamente a las 8 horas. Y dentro también de sus efectos adversos más graves destaca que hay reportes de hepatitis grave, mucha hepatotoxicidad. ¿Ya? De ahí, entonces, y principalmente con el propiltiuracilo. De ahí que también deba hacerse un monitoreo exhaustivo de la función hepática. Eso era entonces lo que nos correspondía ver en el día de hoy.
sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta.